Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de John Collins y su salvaje devaluación. Nunca fui un gran fan de John Collins, sobre todo después de su renovación. Tuvo una primera temporada complicada en la NBA, en buena parte porque él estaba verde, pero sobre todo porque Atlanta era una auténtica banda. Fue llegar Trae Young y Collins mejora en su segunda temporada. Se empezó a sentir más cómodo. Y bueno, Atlanta seguía siendo una banda, pero por lo menos sus jóvenes estrellas se entendían, funcionaban, brillaban juntos. Y después, en la tercera temporada de Collins en la liga, vimos el mejor baloncesto que ha jugado en toda su carrera. Como os digo, no soy un gran fan de John Collins. Y lo cierto es que ahora mismo ese contrato tan feo del que llevamos hablando años, prácticamente desde el día que conocimos la renovación, la extensión de contrato de Collins y Atlanta. Pero lo cierto es que no es tan feo, o no lo es tanto ahora, como lo parecía entonces, pero arrastra esa crítica desde entonces. Porque la configuración salarial en la NBA ha cambiado y en Collins encontramos a un jugador de 25 años que tiene 3 temporadas más de contrato por delante. En la 2023-2024 percibirá 25,3 millones. En la 24-25 serán 26,6 y para la 2025-2026 tiene opción de jugador por otros 26,6 millones. De nuevo, lo dicho, no es un contrato tan feo. De hecho, depende mucho del rendimiento que ofrezca. Si se acerca a lo que vimos en su mejor temporada y mantiene la parte de mejora defensiva, será una enorme victoria para su nuevo equipo. La cuestión aquí es cómo han gestionado los Atlanta Hawks a una de sus selecciones del draft más importantes de los últimos tiempos. Cuando hablo de ese mejor baloncesto de John Collins, me refiero a la temporada 2019-2020, la última en la que Atlanta se quedó fuera de los playoffs. Ese curso en el que Collins transmitió la sensación de poder ser el acompañante ideal para Trae Young, que su sociedad en el bloqueo directo sería una amenaza salvaje para toda la liga, y que, en cuanto tuviesen algunas armas más, un poco más de defensa, algún veterano, especialistas, los jóvenes Hawks podrían asaltar la conferencia este. Y es que el bueno de John Collins firmó 21,6 puntos, 10,1 rebotes, 1,6 tapones y 40,1% en triples, ojo, intentando casi 4 por partido en 33 minutos por noche. Una producción ofensiva fantástica con el mejor registro de tiro efectivo de toda su carrera. Un 63,2% que, por desgracia, no ha conseguido nunca igualar. Algún fan de Atlanta podría decirme, oye, sí, hizo muy buenos números, pero tenía graves problemas en defensa, y por ahí se escapaban las victorias de Atlanta. Y sí, sin duda, la defensa de Collins era muy problemática, incluso a día de hoy sigue sin ser consistente. Ojo, ha mejorado mucho. El problema de esta situación, el problema de todo este caso John Collins y Atlanta, comienza precisamente cuando el actual proyecto de los Hawks toca el que todavía es su techo: las finales de conferencia este de 2021. Atlanta mejoró, en buena parte, porque contaban con mejor plantilla. Llegaron los Bogdan Bogdanovic y Clint Capela, y jóvenes muy importantes como Kevin Huerter y DeAndre Hunter,
dieron pasos al frente. No tanto en minutaje, que Hunter llegó como novato y lo poco que estuvo presente por lesiones tuvo muchos minutos, sino paso al frente en cuanto a rendimiento. Y ahí fue donde empezó a perder importancia ofensiva el protagonista del episodio de hoy. Trae Young era amo y señor. Pero ojo, amo y señor no solo en que los tiros fuesen suyos, en que el control de la pelota era para él en su totalidad. Es que incluso el futuro más inmediato de la franquicia pasaba por él. Ya que con el despido de Lloyd Pierce, la cama que le hicieron, ese hecho comienza con la ruptura entre técnico y estrella. Y es ahí donde ya comenzamos a ver la enorme dependencia que tenían los Hawks de Trae Young. Todo su juego ofensivo pasaba por él. En un equipo que, además, tenía importantes carencias defensivas. Y fue tras esos primeros playoffs un estreno inmejorable del joven proyecto, con la presencia en finales de conferencia, la confirmación de Nate McMillan como el entrenador que necesitaban, un perfil old school, pero que encajaba con unos jóvenes de mucho talento y poco trabajo en defensa. Y claro está, la extensión de contrato de John Collins, que llegó ahí, en ese momento. Después de esas finales de conferencia, en agosto de 2021 firmó por 5 años y $125 millones. Y ya se señaló en su momento, desde que salió la noticia, yo el primero, que era un jugador sobrepagado. Que cómo podían meterle semejante dineral a John Collins, que además sí había hecho una temporada muy buena en la anterior, pero en la última no venía de su mejor baloncesto. Aunque también es cierto que había que repartir los tiros en una jerarquía que ahora contaba con figuras de más calidad. Porque sí, John Collins, antes tiraba más en un equipo que era peor. Pero, como digo, ya ahí se comenta, ¿no? Oye, sobrepagado. Y claro, venía de hacerlo todavía bien, pese a esa última temporada un poco más gris. La cuestión es que en las 2 temporadas siguientes, las 2 últimas de Collins en Atlanta, el jugador iba a perder muchísimo protagonismo en ataque. Es cierto que demandaban, McMillan el primero, un mayor compromiso defensivo por parte de John Collins. Disponía del cuerpo para defender a jugadores de su posición, sin ser un especialista por cierta falta de tamaño contra determinados emparejamientos, pero, oye, también podía defender a pequeños en el perímetro. Y sobre todo, que su problema no era tanto de falta de capacidad, sino de ausencia de deseo, de sacrificio defensivo. Pero ahí estaba McMillan, porque la única nota positiva de las 2 temporadas de Collins en Atlanta, tras la extensión de contrato, es que vimos su mejor versión como obrero del baloncesto, como jugador joven que, de manera sorprendente y porque no le queda otra, pasó en un par de temporadas de ser referencia ofensiva a complemento y jugador trabajador. Si Collins, en su tercera temporada en la NBA, la que hablamos que fue tan excelente en cuanto a rendimiento individual, fue el segundo jugador del equipo con más tiros de campo por partido solo por detrás de Trae Young, con cerca de 15 tiros por noche, en su último curso en Georgia figuraba quinto en la lista, tras el propio Young, de Dejounte Murray, de Andre Hunter y Bogdan Bogdanovic, pasando en un par de años de esos 14,8 tiros de la 19-20 a tan solo 10 en la 22-23 y contando con un minutaje muy similar. Claro que para entonces, para este último curso que hemos vivido con JC en Atlanta, bueno, su figura ya estaba más que en entredicho, porque ese es el verdadero problema. ¿Cuántos años hemos estado con rumores de traspaso de John Collins?
prácticamente desde su renovación. ¿Y desde hace cuánto? ¿Desde hace cuánto se habla de una posible mala relación entre Young y Collins? En enero de 2021, fijaros, antes de la renovación. Enero de 2021 que coincide con los primeros meses en los que John Collins ya venía perdiendo protagonismo en ataque. Fijaros, En enero de 2021 apareció una información en The Athletic de Chris Kirchner y Sam Amick en la que indicaban que John Collins tenía problemas con cómo manejaba a Trae Young el ataque. Al parecer le recriminaba que necesitaba llegar antes al ataque porque es cierto que en muchas ocasiones Young tardaba en empezar a atacar, mientras que sus compañeros llevaban ya varios segundos en el campo ofensivo. Además, Collins le pedía a Trae Young limitar sus tiros nada más llegar, que dejaban confundidos a todos los compañeros mirando en el perímetro. Y por último, pedía mayor movimiento de balón y que él mismo, que el propio Collins, tuviese más toques de balón. Fijaros, no tiros, toques, porque más allá de la cantidad de tiros, perdió mucho en cuanto a importancia en el ataque. Le hemos visto cuántas posesiones de esquinero a John Collins. Que vale que en su mejor temporada, en la que estaba más integrado en el ataque, se sentía importante, firmó un 40%. Pero John Collins no es un perfil para dejarle en la esquina a tirar. Es que si haces eso, estás dejando de lado lo que le hace más diferencial. Y por supuesto Collins no estaba pidiendo, o eso dice la información, que fuese él el que aglutinase más tiros que Bogdanovic. No, él creía que por el bien del equipo era necesario ese mayor número de pases, ese mayor número de toques, porque tú puedes realizar 7 tiros por partido y ser más importante para el rigor ofensivo de tu equipo que otro jugador que lance 9 o 10. Como os he dicho antes, nunca he sido especial fan de John Collins, pero aquí, en este caso, estoy completamente en su barco. Y lo hemos vuelto a ver esta temporada, con una nueva cama en Atlanta, la salida de Macmillan y unos Hawks que, a pesar de añadir talento, mucho más talento en DeJounte Murray, no mejoran como equipo. El caso más claro, aún así, fue el de los playoffs de 2022, cuando perdieron por 1-4 en la primera ronda contra Miami. Atlanta se basaba en Trae Young, ya está. Él dominaba el ataque para todo, lo bueno y lo malo. Y en un equipo, contra un equipo fantásticamente trabajado a nivel táctico y que despliega muchísima seriedad. Miami dejó en fuera de juego a los Hawks con su defensa sobre Trae Young. Ya está. Y no es porque Trae Young no tuviese al lado ni tiradores ni jugadores capaces de asumir más, porque los tenía. Pero es que Atlanta no sabía jugar de otra manera. Quizás es que Trae Young manda demasiado en Atlanta, o quizás tardaron mucho en traspasar a John Collins si tenían tan claro que su jefe, el que manda allí, es Young. Porque al final, una de las selecciones más exitosas de la historia reciente de Atlanta se convierte en un Rudy Gay en su etapa final de carrera y una segunda ronda del draft. Y me diréis, oye, pero lo hacen por liberar salarios, por el nuevo CBA, y sí, lo hacen por eso. Landry Fields ha recibido el permiso de la franquicia para hacer y deshacer a su antojo. Y por supuesto, este no será el único traspaso. Hay otros que vienen por detrás. Incluso deberían darse entre que yo publique este podcast y lo escuchéis. Porque, el inicio de la agencia libre está a la vuelta de la esquina. Pero claro, ¿de qué me sirve la excusa del nuevo CBA? Que sí, que justifica este movimiento con, por un lado, la enorme devaluación de John Collins, cómo en 3 temporadas se ha convertido en esto, y por otro lado,
que Atlanta, mientras Trae Young no cambie o Trae Young salga de la franquicia, no será un equipo ganador. Porque nadie gana solo. Y mucho menos si no eres un top 3 de la liga. Y mucho menos si no tienes una defensa, como mínimo, notable a tu alrededor. Y ni Young es top 3, ni Atlanta tiene una defensa potable. Esta salida tan barata, este regalo para Utah, que me encanta para ellos, no es tanto responsabilidad de Landry Fields, sino que debería quedar en el historial de Travis Slenk, el anterior presidente de operaciones, responsable de muchos buenos movimientos, pero que también vio cómo Collins se devaluaba. Vio cómo Atlanta se centraba en ese juego de Trae Young y no encontró solución. Aunque, por supuesto, no es el único responsable. Fields ha hecho lo que ha hecho, regalar a Collins a Atlanta, un fit que me fascina. Recordemos que en febrero ya salió que los Jazz habían explorado el traspaso de Collins, y si seguramente no forzaron para hacerse con él, era porque ellos querían tanquear y Atlanta no encontró una opción competitiva, porque no puede regalar el salario de John Collins a mitad de la temporada. Pero ahora miras el equipo de Utah y forman con Lauri Markkanen, John Collins, Walker Kessler, Kelly Olynyk y Tyler Hendricks. Eso en el frontcourt. Y sobre todo con la pizarra de Will Hardy. Me genera muchísimo interés. Y por supuesto, será su misión explotarle, relanzarle y recuperar ese valor que los Hawks permitieron que se hundiese temporada tras temporada. Fields ha hecho lo que ha hecho, regalar a Collins, porque el nuevo CBA les obliga a mover ese contrato si Atlanta quiere cambiar y mejorar, si quieren disponer de un núcleo renovado alrededor de Trae Young. Es ese mismo CBA el que, al pasar de entregar a un Malcolm Brogdon lesionado a Marcus Smart en el traspaso de Kristaps Porzingis, hace que Boston reciba una primera ronda en un movimiento en el que ellos se están llevando al mejor jugador del traspaso. ¿Por qué? Porque, primero, Brogdon está lesionado y tiene 2 años de contrato por $22 millones, pero Marcus Smart, un complemento fantástico al lado de estrellas, uno de los mejores defensores de la competición, un tirador y pasador mejorado, además de su carácter y experiencia, tiene 3 temporadas por 18,5, 19,9 y 21,3 millones, lo que en el lenguaje del nuevo CBA se traduce como un activo fantástico para cualquier franquicia. Es por eso que Utah saca tan barato a Collins. Es por eso que el traspaso de Porzingis entrega una primera ronda a Boston. Y es por eso que Bradley Beal, el traspaso, le sale tan barato a Phoenix. Porque ya lo pagarán en salarios, impuesto de lujo y rigidez para los próximos años. Pero el nuevo CBA, que justifica el regalo de Atlanta a Utah, jamás servirá de explicación para cómo el proyecto de los Hawks, ese que está llamado a cambiar de forma importante este verano, tocó su techo justo en su primer año de playoffs. Y desde entonces solo han respondido con decepciones y rendimiento mediocre, incluido un John Collins al que han permitido desde las oficinas devaluarse de forma salvaje sin encontrar solución alguna. Es jueves y hoy toca la sección de noticias, pero al tener agencia libre, a la vuelta de la esquina, pues están saliendo informaciones continuamente. De hecho, voy a aprovechar porque es posible, tal y como van las cosas, es capaz de haber sucedido ahora algo. Mira, pues lo digo y justo Nikola Vucevic renueva con Chicago Bulls, lo acabo de ver, ha salido hace 3 minutos. También que los Hornets con Miles Bridges, bueno, esto ya nos da un poco más igual. Acaba de renovar Vucevic, tampoco cambia mucho los planes del episodio.
Pero, como digo, es que pasan cosas todo el rato y aparecen informaciones nuevas todo el rato. Entonces, lo que yo he hecho ha sido seleccionar, porque me parece un ejercicio curioso. He sacado varias noticias de las fuentes más top que nos podamos imaginar, Mark Stein, Adrian Wojnarowski y demás, para, incluso dejando de lado a Zach Lowe y compañía, es decir, Mark Stein y Wojnarowski, incluso Charania afuera, solo para ver, oye, qué es lo que se está diciendo a escasas horas de que empiece la agencia libre y qué sucede luego. Que bueno, ni hace falta decir que los 2 próximos episodios estarán de lleno dedicados a lo que nos deje la agencia libre. El primer punto, cambios y continuidad en Milwaukee. Chris Middleton y Brook López renovarán con los Bucks, según Mark Stein, o están en ese camino. Se había hablado del interés de Houston en Brook López, lo hemos comentado aquí, más del interés de Houston en Brook López que de Brook López en Houston. Luego veremos qué sucede. Y si su situación podía estar un poco más en entredicho, aunque a mí personalmente me hubiese sorprendido, o me sorprendería, que perdonase dinero para irse a unos Lakers, por ejemplo, en Milwaukee vas a seguir siendo candidato y te puedan recompensar con un buen contrato. Con Middleton hemos tenido menos ajetreo, mucho menos. Sobre todo, del caso Middleton, he visto a más de un periodista / creador de contenido lanzar alarmismo respecto a su continuidad. Cuando Chris Middleton estuvo presente en las reuniones para elegir al nuevo entrenador jefe de los Bucks. Por lo tanto, yo en ese sentido no he tenido en ningún momento, no, Chris Middleton se marcha, nunca. Y luego parece que Jay Crowder también renovará, que, recordemos, le hemos visto poco y mal en playoffs, aunque con Mike Budenholzer. Ahora tenemos nuevo entrenador en Milwaukee. También sale Jevon Carter, que ha rechazado su opción de jugador y seguro va a despertar intereses. He leído por ahí posible reencuentro en los Phoenix Suns y es un jugador, oye, útil para el fondo de armario. Luego, de verdad, el caso James Harden. Si estaba deseando que se diese el traspaso de John Collins, por el simple hecho de que acaben los rumores de traspaso de John Collins, oye, lo de Harden, por favor, que acabe ya. Parece ser que se confirma que ahora mismo, la exclusiva es que todo indica a la vuelta con los Philadelphia 76ers, que llevarían trabajando ambas partes varias semanas en el nuevo acuerdo. ¿Qué ocurre? Que Harden el pasado verano recortó su sueldo y este año pues quiere más. Aunque claro, tienes 33 años. 33 años. Puedes firmar un contrato de 4 o 5 años, pero ¿va a querer ofrecer eso Filadelfia? Se está hablando ya de un acuerdo más corto y de más dólares. Que oye, tendría sentido. Aunque a mí lo que hemos visto de Harden estos 2 últimos años en playoffs, y yo siempre he sido un gran fan de James Harden, estos 2 últimos años, sus 2 experiencias con Filadelfia, digamos que han sido como mínimo decepcionantes. Y claro, ahora la pregunta es, ¿qué pasa en Houston? ¿Están interesados en la mitad de los agentes libres? Y con la intención de Harden de regresar a Filadelfia, parece que Fred VanVleet es su favorito. Le ofrecerían, atención, 2 años por 83,6 millones. Es decir, más de 40 por curso. Tratar de convencerle a golpe de contratazo. Que además, en Texas hay menos impuestos. Y Fred VanVleet viene de Canadá, que es la franquicia más perjudicada en este sentido. Fijaros, en su último contrato con Toronto, firmado en 2020, ya como campeón de la NBA, VanVleet firmó 85 millones por 4 años. Ahora firmaría la misma cantidad por la mitad de tiempo. Tremendo negocio, si se da. Clippers, en busca de traspaso, movieron a Marcus Morris para hacerse con Malcolm Brogdon, que hubiese sido una adición fantástica para ellos, pero el traspaso se cayó por esa lesión de Brogdon. Quieren un base y se moverán para hacerse con él. Otra cosa no, pero los Clippers en el mercado se muestran activos y saben realizar traspasos. Además, el interés en un base es completamente legítimo porque querían a Chris Paul. Así que vamos a ver por qué también en las próximas horas se debería de ejecutar ese traspaso, que lo ideal es hacerlo antes de que empiece la agencia libre. Los contratos mínimos de Phoenix Suns. Esto, claro, siempre que no se dé el traspaso de Ayton, que es lo que permitiría soltar algo más de dinero a otros jugadores. Sinceramente,
no espero mucho de Ayton en Phoenix. No espero que me sorprenda, por mucho que haya llegado Frank Vogel. Lo ideal es, o era el traspaso, pero cambiar a Ayton por Tim Hardaway Jr., Richaun Holmes y Jamal McGee, que es lo que ha salido como el traspaso que estuvo más cerca en la noche del draft, es para pegarse un tiro en el pie. Un tiro en el pie. 3 contratos feos y jugadores que si me estás trayendo a Tim Hardaway Jr. como tirador, si es lo principal que sacamos de ese traspaso, no traspases a Ayton. No traspases a Ayton. Es que prefiero no moverle. Y que haga lo que pueda. Pero, de verdad, Hardaway, Holmes y McGee. Y al parecer, Phoenix no lo hizo porque estaba Jamal McGee metido en el traspaso. Porque no querían comerse ese contrato. A mí me suena absurdo. Pero bueno, si no se mueve Ayton, que han dicho que la opción de Dallas todavía no estaría cerrada, miedo me da, hay que completar el equipo con mínimos. Y ahí han salido ya los nombres de Yuta Watanabe y Mike James. El primero por su tiro y el segundo por su amistad con KD. Pero debo decir que ambos me gustan. Watanabe, hemos hablado aquí de él en el podcast, fue una de las sorpresas de la primera mitad de temporada, también uno de los perjudicados por el traspaso de Kevin Durant, porque se quedó sin minutos debido a ese exceso de aleros que de repente llegó a Brooklyn. Pero Watanabe es un jugador muy útil, sobre todo porque es un excelente tirador desde las esquinas. Y eso es algo que Phoenix va a necesitar. De hecho, si tienes la carta de Okogie, que es un fantástico defensor al que le van a flotar en playoffs y te van a fastidiar el ataque, y a Watanabe, que puede aplicarse más o menos en defensa, también depende de a quién tenga enfrente, si tienes las dos cartas, la del defensor excelente a que van a flotar y un defensor más limitado, pero que es un excelente tirador, pues oye, ese son el tipo de cartas que quieres tener al lado de tus estrellas. Y lo cierto es que Phoenix es una gran oportunidad para agentes libres que busquen tanto minutos como una oportunidad de anillo, porque aunque no ganes, tienes la opción de recibir más peso mediático y que eso se traduzca en un mejor contrato para el verano de 2024. Es decir, lo que han hecho recientemente Malik Monk o lo que ha hecho Donte DiVincenzo este mismo verano. Veremos cómo completan los Suns, pero seguro que más de un agente libre decide ir para allá ante esa oportunidad. Y luego, pues lo que llevamos hablando prácticamente desde el traspaso y lo que llevamos comentando desde el minuto 1. Kyrie Irving va a renovar. Según Adrian Wojnarowski, están confirmando cuántos años de contrato y, sobre todo, cuántos millones garantizados. No me sorprendería incluso que el nuevo acuerdo, la extensión, lleve cláusulas, tipo jugados X número de partidos, te pagamos estos millones, tal, como tuvo en su día la extensión de Embiid después de su contrato rookie. Problema de Dallas. ¿Quién va a ser el pívot titular? Lo hablamos el otro día en el episodio del draft, porque otro año de Dwight Powell sería un suplicio para los fans, y para Luka y para Kyrie, ojo. Hay más novedades de Max Strus, que parece que se marchará de Miami, aparecen varios equipos, me gustaría verle en Orlando, que allí hacen falta tiradores. De Lakers y sus objetivos, que, según The Athletic, pasan por la continuidad, incluida la de D'Angelo Russell, veremos en qué acaba esto. O Jacob Poeltl, que apunta a una buena paga de unos 20 millones anuales por parte de Toronto Raptors. Pero todo esto lo revisaremos cuando suceda, es decir, con la agencia libre ya en marcha. Así que, ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.